Bueno, bienvenidos a Círculo Rojo, el nuevo programa en este formato de lo que sería Pocket Express, que te va a dar toda la información rápida y necesaria para una excelente toma de decisión ya, porque el postmodernismo te lleva puesto. No, el modernismo terminó, estamos en el postmodernismo, que todo gira lo más rápido posible. Eso es lo que quiere el neoliberalismo, el capitalismo. Bueno, para introducción, Trump visitando a Inglaterra va a tener la reunión con Theresa May. De alguna forma le manda un mensaje a la OTAN diciendo que si ellos no aumentan los aportes, él va a disolver porque ya Rusia no es un peligro, entonces ¿por qué seguir aportando? Hay una cuestión de torniquete para ponerlo a Rusia en el G7, por eso dice que Rusia es el que tiene el gas que le da a Europa. Y en el medio de todo eso se juega la guerra con China, que ya los chinos van a salir a decir, bueno, está bien, nos vamos a sentar a negociar con Trump. Entonces, esta estrategia del loco y del moderado, ¿sí? Obama jugó mucho tiempo al moderado, bueno, Trump está jugando al loco, esto le está sirviendo para equilibrar y sentarse a negociar y acomodar las balanzas comerciales. Ya en la economía, ya llegan bajando el plano a lo que es la cuestión económica nacional, hemos visto que el dólar se ha frenado, ha bajado casi un dólar, un peso, digo, no un dólar, perdón. Se ha logrado contener con medidas estrictas, básicamente secar la plaza y generar atractivos en letes en dólar a un año. Pero bueno, ya vamos a estar charlando el tema ese. Lo que queda por negociar es paritaria y cerrar el año con una cuestión social muy caliente. Pero bueno, para ir empezando a ver el tema de la cuestión económica a nivel mundial, qué es lo que pasa con la guerra comercial y cómo nos puede afectar a nosotros, porque una vez que sabemos que Estados Unidos estornuda, el mundo estornuda y nosotros hacemos gripe. Bueno, con nosotros Roberto Rico. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal? Un gusto estar acá en tu nuevo programa Círculo Rojo. Círculo Rojo. Sos parte del Círculo Rojo. Pero genial. Sos del elite, vos. Bueno, si vos lo decís, perfecto. Ah, bueno. Juan, querido, sí, tal cual como vos lo decías. Estados Unidos con China, el tema de la guerra comercial viene desde hace mucho tiempo, desde varios meses, ¿no? Sí. Entonces, pero se ha hecho más encarnizada ahora, justamente porque los dos endurecieron posturas. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos dice, bueno, ya te voy a poner 50.000 millones a los productos que van a ingresar chinos de aranceles, y China dice, bueno, perfecto, vamos a responder, esta vez no una guerra, digamos, a lo bruto, sino una guerra sofisticada. ¿Qué dicen los chinos? Vamos a empezar a atacar sobre el electorado, fundamentalmente republicano. Es decir, ¿qué parte del electorado republicano está con mayor posición de venta? Y los estados que producen agrícolas, ganaderos, cárnicos. Que lo votaron a él, digamos. Claro, que lo votaron a él. Bueno, a eso justamente le vamos a aplicar aranceles exclusivos. O sea, va a ser una especie de guerra. Una guerra de guerrilla política. Y justamente más sofisticada, si vamos a atacar al electorado republicano donde tiene preponderancia Trump. Entrando en una elección que son en noviembre. En noviembre. Y también, ¿verdad?, dándole dolor de cabeza a las grandes empresas norteamericanas, por ejemplo Apple, con una especie de guerra en los puertos. Es decir, vamos a ponerles trabas en los puertos para darle un dolor de cabeza a las grandes empresas para introducir también sus productos. Entonces estamos viendo un escenario en donde China, ¿verdad?, está a otro tipo de guerra. Una guerra mucho más pensada, más enfocada en la táctica, para definitivamente llegar a lo mismo, Juan. Bueno, ellos son los creadores del Sun Tzu, el arte de la guerra. Es decir, vamos a buscar un arreglo que es lo que está buscando todo. Ninguna guerra comercial favorece a nadie, y mucho menos a la guerra comercial que hay ahora. Y bueno, y justamente nosotros, ¿cómo nos toca? Y nos puede favorecer muchísimo. Es decir, al no contemplar a Estados Unidos como una buena oferta de productos agrícolas, ganaderos, productos cárnicos, ahí entramos nosotros en cuestión. Por ejemplo, con la soja. Sí. Nosotros, los uruguayos, los brasileños, podemos estar bien en competencia a considerar el mercado chino, el mercado latinoamericano como un buen oferente de esas materias primas. Excelente, Roberto. Bueno, hay que recordar que China es el creador del Sun Tzu, el arte de la guerra. Bueno, no por una cultura milenaria, Juan, tiene absolutamente sobradas tácticas para poder enfrentar cualquier tema o confrontación. Exactamente. Bueno, de hecho, para recordar, Vietnam, esta es la primera guerra que pierde Estados Unidos, la pierde con Vietnam y básicamente la pierde con el Sun Tzu. Lo que toma el líder de la defensa vietnamí es el Sun Tzu como arte de guerra y combate a Estados Unidos de la posición de las desventajas. Y era la guerra de guerrilla, básicamente esconderse y utilizar las armas del enemigo en contra del enemigo. Pero bueno, ya está con nosotros Juan Pablo Balboa. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Hola, Juan Luis, ¿cómo estás? Bien, como para que nos des tu visión ya de lo que tiene que ver con la cuestión económica de Argentina, ¿cómo ves
el ahora, lo que ha pasado el 9 de julio, que los militares no han desfilado, se ha arreglado después y se tiende a cerrar paritarias recién ahora, hasta fin de año. Se habla de una recesión técnica con 2 trimestres. Recesión técnica son 2 trimestres. ¿Sí? ¿Pensás que vamos a entrar? ¿No vamos a entrar? ¿Cómo lo ves? Sí, la recesión técnica ya es un hecho inevitable. Eso seguro, las tensiones de paritarias eran esperables también. El tema es cómo la administración esta va a poder ir sorteando esto en los próximos meses para que la crisis no sea tan fuerte, para que sea un semestre y no 2 o 3. Ya se habla de que las elecciones del año que viene Macri se haría un costado, o es una posibilidad. ¿Quién pensás que vendría entonces? Y hablaban acá de María Eugenia Vidal. Ajá, posibilidades. No sabemos. Sí. ¿Será que O sea, él estaría entregándose como, digamos, sería como un estadista, digamos. Pagaría el costo. Me encantaría creerte. Sí, bueno. Esperemos que sea así. Esperemos que sea así, porque en algún momento hay que tomar las medidas menos simpáticas. Ya la buena onda y el optimismo que había en el 2016 ya se lo dilapidó. Sí. Ese era el momento de tomar las medidas más fuertes, no se las tomó en ese momento. Hoy hay que tomarlas, no sé si lo harán. Si me das un ratito más, hablamos del ajuste que pide el FMI. Sí. Algún ajuste hay que hacer, lo pide el FMI o lo pide quien sea, pero hay que hacerlo. El Estado ya congeló los nuevos ingresos de planta permanente del Estado Nacional, excepto en algunas áreas, como por ejemplo AFIP, Gendarmería, Ciencia y Tecnología. Entonces vos ves el decreto y decís, bueno, vamos al buen camino. Pero decís, el excepto ese, ¿qué significará? Ya somos argentinos, todos sabemos qué significa, acá tenemos un abogado, el excepto significa que lo de arriba casi que no vale, ¿no? Y hoy, al otro día del decreto, ya el Estado anuncia en AFIP la creación de un área nueva de seguridad de la información, área completamente nueva de AFIP, y nombra 26 gerentes para esa área. 26 gerentes que ganan 100.000 pesos en promedio, con todas las cargas sociales, etc., y que seguramente tendrán gente por abajo, ¿sí? Entonces, por un lado vemos las buenas intenciones y las noticias pro mercado. Por el otro lado, un poco más chico, vemos la realidad. Y de lo que nos enteramos, de lo que no nos enteramos, no sé. Entonces, está en esa ambivalencia, Macri, de lo que vos decís. ¿Soy estadista o soy candidato para la popular? Juan, es la pregunta. Es la pregunta. Juan, ¿vos sos el círculo rojo ahora o no? Esperamos. Va a ser el círculo rojo, Juan. Bueno, para seguir charlando ya en la cuestión netamente social, en la cuestión de todo lo que puede llegar a pasar, estamos con Mariano Delgado. Hola Mariano, ¿cómo estás? Hola Juan. Mariano es abogado y especialista en todo lo que tiene que ver penal y en la cuestión de defensa. Contanos, Mariano, ¿cómo percibís? Se habla que va a haber mucha tensión social, bueno, la estamos viendo, ¿no? ¿Cómo percibís vos que puede llegar a endurecerse esto hasta fin de año? Bueno, en primera medida se habló mucho de modificar un decreto que se dictaminó en la época de Kirchner, digamos, Garré en ese momento era la ministra de Defensa, se llama el decreto Garré, por el cual se le ponían muchas trabas a la intervención, o en realidad se estipulaba estrictamente cuándo iba a intervenir el ejército o las Fuerzas Armadas, hablando ya en el sentido amplio, en situaciones donde no hay un ataque exterior, digamos, de un ejército exterior. ¿Qué pasa? Digamos, para que entienda la audiencia. Una cosa es la defensa nacional y otra cosa es la seguridad interior. Cuando hay un tema de defensa nacional y el mecanismo que tiene el Estado para que despliega para defender contra un ataque, digamos, externo, pero hablamos de un ejército externo, o sea, estamos hablando de un ejército, de un Estado, ahí se despliega el mecanismo de defensa nacional. Distinto son las nuevas amenazas, como se conocen, que es el terrorismo y el narcotráfico, que según el decreto de Garré, las Fuerzas Armadas no intervienen, solamente intervendrían las Fuerzas de Seguridad Interior, que son Gendarmería, Policía Federal, Prefectura Naval y la... Policía de Seguridad Aeroportuaria. Y la PSA, perdón, sí, Policía de Seguridad Aeroportuaria. Son las 4 fuerzas federales que tenemos. Sí. Solo en el caso de que estas fuerzas se vean, digamos que no den abasto,
el ejército o las Fuerzas Armadas pueden dar un apoyo logístico. Esto según el decreto Garré. Lo que se hablaba ahora, lo que habla el ministro Aguad y bueno, un poco lo que le había pedido el presidente, era ampliar las potestades de las Fuerzas Armadas para poder colaborar, sobre todo en el ámbito de fronteras. Se quería pasar, ¿no? Claro, en el ámbito de fronteras, pero esto no significa que los coroneles vayan a pedir los documentos a los civiles, digamos. En realidad lo que querían era sacar la gendarmería, ponerlas un poco más en la seguridad interior, en las rutas, y que las Fuerzas Armadas se dediquen un poco más a la defensa, porque sabemos que por ahí las fuerzas de seguridad no tienen la logística, no tienen la capacidad de, por ejemplo, si viene un avión cargado de droga, intervenir. Para eso necesitan las Fuerzas Armadas. Por eso es que para algunas situaciones muy específicas quiere la intervención de las Fuerzas Armadas. Eso es lo que se quiere con la modificación del decreto, que hoy por hoy todavía no se ha dado, o sea que solamente hay apoyo logístico por parte del ejército, pero que bueno, es la idea de esta reforma en el decreto. Además la tendencia, digamos, con el ajuste, digamos, cuando se incrementa el ajuste, se incrementa la cuestión social, la tensión social, así que seguramente vaya a pasar algo de eso, digamos, porque el gobierno va a necesitar contener. Por supuesto, no te olvides que tenés casi 90.000 efectivos en las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas también están distribuidas en 3 armas, digamos, ¿no? Sí. Aire, mar y tierra. El ejército argentino, la Fuerza Aérea y la Armada Naval. Son las 3 armas, digamos. Ahí tenemos 90.000 efectivos que, si bien tienen su actividad de rutina, de cuestiones administrativas, no tienen una actividad... Hipótesis. No hay, claro, no hay, ya, obviamente hoy no tenemos una hipótesis de guerra cercana, quizás sí por ahí hay cuestiones que habría que analizarlas, porque según lo que dice digamos, la cúpula del ejército, que si hay hipótesis de riesgo y potencial hipótesis de guerra, como pueden ser, digamos, con los países fronterizos en algún momento, en el futuro, con Chile, sobre Brasil, todo. que movió mucha gente en la Brasil, frontera. incluso también se hablaba de que la base aérea, la base militar china que está en el sur, puede generar algún malestar en el futuro. Hoy por hoy estamos tranquilos que no tenemos ningún foco de conflicto. Pero esa gente, digamos, esos efectivos del ejército que están por ahí no utilizados, es la idea del Estado Nacional llevarlo a las fronteras para que colaboren con lo que es la guerra con el narcotráfico y el terrorismo. Excelente, Mariano. ¿Sos del Círculo Rojo? Por supuesto. Sos del Círculo Rojo. Y ahora vamos con el más rojo del círculo, con Jorgito Bolañez. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda, Juan? ¿Cuál es tu visión en esta coyuntura tan corta y que pueden pasar tantas cosas, ¿no? Que puede cambiar tanto. El tema de la política y la economía. La política, como decíamos en algún momento... Y te viniste de rojo, sos el más rojo y te viniste de rojo. Bordón. Como te decía, la política es el arte del bien común, de administrar el bien común. Y la verdad que estamos pasando una situación bastante complicada desde el punto de vista político, porque hay una situación a nivel nacional de política que tiene que ver con una coyuntura, un tramo muy delicado, de definir si el actor principal de la política, que es Macri, continúa o no el año que viene, o sea, se presenta de nuevo para una renovación de su candidatura, o si delegan a alguien más. Y después el tema económico tiene que ver muchas veces con el tema de la administración de la escasez. Y hoy en día, con el tema de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el gobierno central le está pidiendo a las provincias que compartan ese ajuste. Y las provincias, la mayoría es peronista, están reacias a compartir ese ajuste, diciendo: usted se metió en ese brete, usted lo tiene que solucionar. Al peronismo no le gusta hacer ajuste, ¿no? Siempre le patea la pelota agua de la Rúa, agua de... Exactamente. Bueno, entonces el tema es en qué momento alguien se va a sentar a definir cuáles van a ser los roles y cuáles van a ser los ajustes y quién va a pagar el pato de la boda o quién va a pagar esta fiesta. El peronismo es lo más parecido a la Dolce Vita de nuestro amigo Berlusconi, ¿no? Es el estado de bienestar en su máxima expresión. Nos gusta todo. Exactamente, quisiéramos estar, exactamente, pero en algún momento hay que pagar a la fiesta. No nos olvidemos que antes, hace más de 100 años, von Clausewitz decía
que la guerra era algo demasiado importante para dejarlo en las manos de los militares, pero después decía que la diplomacia la guerra era la continuación de la diplomacia, y posteriormente una nueva interpretación dice que el comercio es la continuidad de la guerra, pero por otros medios. Entonces el tema es una guerra comercial, y el tema es quién define los términos de intercambio de esa guerra comercial. Entonces, como todo, estamos viendo con Estados Unidos y China, ¿no? Exactamente, pero todo eso tiene una influencia espectacular respecto de nuestra situación y de nuestra conformación política económica. Entonces, todo eso tiene que ver con lo que estamos sufriendo, la coyuntura que estamos sufriendo, que son tasas de intereses altísimas que condicionan todo el aparato productivo nacional. Sí. Pasamos fin de año. Hay que esperar. Bueno, acá nos vamos a quedar. Ese larguísimo plazo. Bueno, para cerrar el primer programa de El Círculo Rojo. Salud, gracias por haber venido. Salud. Bueno, salud, Ale. Salud, Ale. Vale. Bueno, y otro brindis por José María Nugué, nuestro gran amigo. Líder, Nugué. Gran amigo. Espero que les haya servido toda la información. Todo esto fue en Círculo Rojo.